Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es Cardenal Sara, yo acuso a un clero traidor. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el doctor Marco Eliezer Muñoz. Él es teólogo y docente. Ustedes, como siempre, también están invitados a participar en nuestro programa llamando a las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, teleamigos y teleamigas. Primero que todo, muy conmovidos con la muerte de Stephen Hawking, ese gran astrónomo y cosmólogo británico, que durante tantos años de su vida, casi todos, permaneció en una silla de ruedas porque tenía dificultades para los movimientos, pero su mente era muy lúcida y muy tranquila. Sin embargo, tenemos que decir, así como le hacemos el homenaje como científico, tenemos que decir que sentimos una gran lástima cuando él en sus tesis y en sus estudios no descubrió a Dios, pensó que el universo se había hecho a sí mismo y tenía una teoría que cuando él decía que antes del Big Bang existían las branas o las cuerdas. El punto clave es este: negaba a Dios porque no encontraba una razón de ser del universo, pero porque no se hizo la pregunta ¿quién hizo las branas? ¿Y quién hizo las cuerdas? Si hubiera hecho esa pregunta, hubiera descubierto con los filósofos griegos y sobre todo los latinos, que decían con mucha razón, de la nada nada se crea. De modo que si existíamos nosotros, si existe el universo, tiene que haber un ser necesario en el sentido filosófico de la palabra, que tiene en sí mismo la razón de su existencia, que creó esta cosa. Eso no podía ser el propio universo el que se creó a sí mismo, porque incurría él además en una gran contradicción. Una cosa contingente hecha, contingente quiere decir que puede ser o no ser, que es razón de la necesidad absoluta de que exista algo. Esa es la contradicción. De todas maneras, vuelvo a decir, pasa a su tumba, le hacemos el homenaje desde la universidad. Yo soy presidente de una universidad y como hombre de ciencia y como hombre de saber le hago el homenaje. Repito, pero sintiendo mucho que no haya descubierto a Dios, que era muy fácil hacerse las preguntas claves. ¿Por qué existe esto? ¿Quién lo hizo? Y vamos a ver nuestro video ahora, concentrarnos en el cardenal Sara, un hombre lleno de méritos, un prelado estupendo, muy silencioso, pero cuando habla dice cosas profundísimas y de mucha razón. Escuchémoslo con devoción y saquemos las consecuencias del caso.
Cardenal Sará, yo acuso a un clero traidor. Parte 1. En el programa anterior, llamado Laica grita porque pastores callan, presentamos la carta enviada al cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, presidente del CELAM, firmada por la muy conocida laica y apóstol de la vida, doña Astrid Tamayo de Bayer, en la cual denuncia algunos de los errores dogmáticos del obispo Bergoglio. Especialmente Astrid denuncia en su carta estos 6 puntos. Primero, la protestantización de la Iglesia Católica con la declaración por parte de Francisco de que Martín Lutero es un testigo del Evangelio y de la fe. Segundo, la autorización del obispo Bergoglio para dar la Sagrada Comunión a adúlteros en ejercicio no arrepentidos. Tercero, la falsa enseñanza del Papa Francisco de que todos se van a salvar y que no hay condenación de nadie así cometan pecado mortal. Cuarto, el reconocimiento y la condecoración por parte del obispo Bergoglio a abortistas reconocidas a nivel mundial de Holanda e Italia por sus supuestos servicios a la Iglesia y a la humanidad. Quinta denuncia: el uso de signos y símbolos masones en la misa presidida por el Papa Francisco en la celebración de los 100 años de las apariciones de Fátima y beatificación de los pastorcitos Jacinta y Francisco. Sexta denuncia: que por las venas de Jesús y de María corre sangre pagana, declaración hecha por el obispo Bergoglio en Villavicencio, Colombia. Por estos y otros errores, enseñados por el obispo argentino Jorge Bergoglio y contrarios a la Iglesia, declara Astrid de Bayer que permanecerá en la Iglesia de siempre y se retirará de la Iglesia del Vaticano II que preside como Papa Francisco. Cardenal Sará, denuncio la crisis de fe de un clero traidor. Hoy vamos a ver otro defensor de la fe, no laico, sino perteneciente a la más alta jerarquía vaticana. Se trata del actual cardenal Robert Sará. Es de Guinea, África, y es la autoridad universal en lo concerniente a los sacramentos, en especial a la Eucaristía. Dicho altísimo jerarca acaba de hacer un pronunciamiento en Bélgica con motivo del lanzamiento de su libro Dios o Nada, declaraciones que vamos a comentar a renglón seguido. En Bélgica habló el cardenal Sará sobre la crisis de fe por parte de la jerarquía eclesiástica y no dudó en denunciar la traición cometida por el clero por su falta de fe. Sí, traición es la palabra que él usa con toda propiedad. En los últimos días, el cardenal Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, estuvo en Bélgica para una presentación sobre su libro Dios o Nada. Respondió a ciertas tendencias para modificar la moralidad católica, en particular con respecto al matrimonio y la familia, así como la enseñanza sobre la vida. Pueden leerse algunas de sus palabras como respuesta a las recientes palabras del cardenal alemán Reinhard Marx, del vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana Franz Josef Bode y del cardenal Christoph Schönborn en Viena. Parece que la respuesta es sí. Poderosos medios atacan el matrimonio y la familia. En dicho evento, dirigiéndose a una iglesia llena de gente, incluidos el nuncio apostólico cardenal de Kessel, el alcalde Ulube Saint-Pierre y el abad Philippe Mauet, a cargo del Ministerio Pastoral Francófono, quien había criticado el libro de Sará unos días antes en un artículo en el diario de izquierda Libre Bélgique, el purpurado llamó a las ideologías y grupos de presión que, con poderosos recursos financieros y vínculos con los medios, atacan el propósito natural del matrimonio y se comprometen a destruir la unidad familiar. Hoy día, efectivamente, hay una ofensa generalizada en los medios de comunicación contra la vida y contra la familia. Contra la vida que se gesta en los vientres maternos. La guerra viene desde muy atrás. Hace por lo menos 70 años se inició la ofensiva para tratar de liquidar la vida en los vientres maternos. Eran los años de Simone de Beauvoir, la famosa filósofa francesa, concubina del otro filósofo Jean-Paul Sartre. La Beauvoir, con sus obras de filosofía, impregnadas de un feminismo feroz, clamaba por la liberación de la mujer, y uno de sus propósitos era dizque liberarla de la maternidad. La maternidad para ella era esclavitud. Pero esta mentalidad
ultrafeminista se venía fraguando en Europa al finalizar la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar de 1914 a 1918. Junto con el feminismo feroz, venía fraguándose igualmente otra ofensiva simultánea en contra de la familia, pretextando también supuestas liberaciones de la esclavitud doméstica. Eran tiempos también del comunismo recién implantado, oficialmente en la Unión Soviética, que bajo la férula de Vladimir Lenin buscaba de igual modo la supuesta liberación femenina mediante el aborto y la destrucción de la familia. También en los otros países capitalistas del llamado mundo occidental se desataron dinamismos legalmente favorables al divorcio y a la desunión familiar. Estos dinamismos negativos, favorables al aborto, a la anticoncepción, al divorcio y a la destrucción de la familia, se fueron acentuando cada vez más y produjeron los nefastos resultados en el mundo entero, que hoy en día el señor Cardenal Sará, con justa razón, lamenta y denuncia. Dinamismos que siguen siendo objeto de presión por parte de los grandes conglomerados de la comunicación del mundo y por todos los entes de poder. La lucha en favor del aborto y a la vez lucha contra el matrimonio y la familia es hoy día propósito común del neocomunismo, pero igualmente del nuevo orden masónico capitalista. ¿Qué buscarán el uno y el otro con el resultado de disminuir la población mundial a que estas luchas conllevan? ¿Por qué quieren un universo más disminuido de gente en todo el planeta? ¿Será para salvarlo? Pero, para salvar el planeta no se requiere, como diría algún pontífice, disminuir los comensales que vienen a la vida, ni, agregamos nosotros, lesionar la familia en que ellos se gestan, sino practicar la justicia social y la caridad fraterna, porque de esta manera los bienes, hoy escasos para muchos, alcanzarían para todos. Por eso, fundamentalmente la lucha debe ser contra el egoísmo, el egocentrismo, el yoísmo y la adoración de las riquezas, lo cual impide la fraternidad. Y todo esto, impulsado no solamente por amor del hombre por el hombre, sino del amor al hombre por amor a Dios. Prelados de naciones opulentas destruyen la moral cristiana. Pero el cardenal de Guinea, hablando en una de las iglesias locales más devastadas de toda Europa, no tuvo miedo de incluir palabras duras dirigidas a sus hermanos en el episcopado. Dice el cardenal Sará: algunos prelados de alto rango, sobre todo los procedentes de naciones opulentas, están trabajando para modificar la moralidad cristiana respecto del respeto absoluto por la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la cuestión de los divorciados y civilmente vueltos a casar, y otras problemáticas situaciones. Los que el cardenal llama algunos prelados de alto rango, de naciones opulentas, son obispos y cardenales, especialmente de Europa, que vienen trabajando para favorecer la anticoncepción, y si esta no funciona, inclusive promueven el aborto y hasta el homosexualismo, porque las relaciones de hombre con hombre y de mujer con mujer son, por definición, infértiles. Estos jerarcas de alto rango, denunciados por el valiente y fiel cardenal africano, buscan también la destrucción de la familia, dando la comunión a los divorciados vueltos a casar sin arrepentimiento, destruyendo así el vínculo indisoluble del matrimonio, y de paso la Eucaristía, en manifiesta oposición a la enseñanza de Cristo, que en San Lucas 16:18 dice: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Entre estos clérigos traidores a la fe, podemos mencionar por vía de ejemplo a Cardenal Christoph Schönborn, Cardenal Walter Kasper, Cardenal Lorenzo Baldisseri, Cardenal Reinhard Marx, Cardenal George Basil Hume, Monseñor Sócrates B. Villegas, Monseñor Antonio Marto, Monseñor Jorge Ortiga, algunos obispos de Malta, algunos obispos de Buenos Aires, algunos obispos de Sicilia, algunos obispos de Austria y algunos obispos de Bélgica. Sin embargo, hay más. Estos malos y perversos jerarcas son los mismos que vienen alentando la agenda del movimiento gay y de la ideología de género, al pretender cambiar la postura moral de la Iglesia frente al pecado del homosexualismo.
acogiéndose todos a la falta de enseñanza del obispo Bergoglio, cuando dijo en vuelo de regreso de Brasil en el 2013 respecto a los homosexuales: ¿quién soy yo para juzgarlos? Sabiendo que ya el Señor los juzgó primero, al decir en Levítico 20:13: si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte, y su sangre caerá sobre ellos. No olvidemos que a la persona del homosexual debemos entero respeto, consideración y apoyo, pero no así al pecado que comete. Y por eso vemos con alarma y rechazamos la exoneración de pecado por la sodomización general, propuesta por los malos prelados, que hasta quieren la bendición de las parejas de gays y de lesbianas, como ya acaban de proponerla el presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el cardenal Reinhard Marx y Monseñor Franz Josef Bode. También por vía de ejemplo, y sin agotar la larga lista, estos son algunos prelados favorables a la sodomización, o que de alguna manera promueven y alientan el homosexualismo: Cardenal Gottfried Daniels, Cardenal Walter Kasper, Cardenal Oswald Gracia, Cardenal Sean Patrick O'Malley, Monseñor Johann Boni, Monseñor Timothy Michael Dolan, Monseñor Heiner Koch. Sacerdotes traidores piden luz a antivalores. Continúa el cardenal Robert Sarah en sus valientes declaraciones. Sin embargo, estos guardianes de la fe no deben perder de vista el hecho de que el problema planteado por la fragmentación de los fines del matrimonio es un problema de moralidad natural. Las grandes derivaciones, continúa el cardenal Sarah, se hicieron manifiestas cuando algunos prelados o intelectuales católicos comenzaron a decir o escribir: luz verde para el aborto, luz verde para la eutanasia. Actualmente, desde el momento en el que los católicos abandonan la enseñanza de Jesús y el magisterio de la Iglesia, contribuyen a la destrucción de la institución natural del matrimonio y de la familia. Y ahora es toda la familia humana la que se encuentra fracturada por esta nueva traición por parte de los sacerdotes. Seamos conscientes, queridos teleamigos, los sacerdotes y laicos que piden luz verde para el aborto están pidiendo luz verde para la violación del quinto mandamiento, que según la ley de Dios ordena: no matarás. Y no matarás le está diciendo nada menos que a la madre, a la persona que más debiera cuidar al que se gesta en su vientre. De modo que la mamá que quita la vida al niño que se gesta en su vientre comete un asesinato inexplicable, cobarde y gravísimo. Para estos jerarcas y para todos los que piensan como ellos, quienes argumentan que el bebé en el vientre materno desde su concepción no es más que un conjunto de células carentes de vida, bien vale que reconsideren su errática visión y reflexionen. También con este descubrimiento hecho por los científicos de la Universidad de Northwestern en Chicago, Estados Unidos, quienes en el momento de la fecundación humana, es decir, cuando espermatozoide y óvulo se unen para gestar un nuevo ser humano, captaron destellos de luz que se prolongaron hasta por 2 horas. En efecto, un equipo de científicos de la Universidad de Northwestern en el 2011, investigando sobre el proceso de fecundación humana, lograron capturar emisiones de luz que se producen como una reacción cuando el espermatozoide humano hace contacto con un óvulo. El grupo de científicos, entre quienes se encuentra la doctora Teresa Woodruff, una de las autoras del estudio publicado en la revista Scientific Reports, pudo captar este fenómeno gracias a un sensor fluorescente que registró la impresionante emisión de luz, causada por la explosión de partículas de zinc, que emiten destellos luego de este encuentro. Chispas de zinc explotan cuando un espermatozoide hace contacto con un óvulo y provocan este fenómeno que puede durar hasta 2 horas después de la fecundación. Así lo expresaron sus descubridores, entre ellos la científica Sarah Knapton, quien explicó a The Telegraph: cuando el zinc se dispara del óvulo, se junta en pequeñas moléculas que emiten una luz fluorescente que puede ser captada por cámaras y microscopios. Estos fuegos artificiales, que según los científicos determinan la calidad del óvulo para la concepción, pues el tamaño de la erupción resultante está directamente relacionado con la salud del óvulo,
Son la prueba de que Dios da un alma a la persona, que se empieza a gestar en el momento mismo del encuentro entre el espermatozoide y el óvulo humano. Este mismo testimonio lo dan varios místicos y personas que, habiendo vivido una experiencia de muerte y de regreso a la vida, lograron saber, porque Dios mismo se los reveló en su experiencia, que la vida humana empieza en ese momento y justamente les fue mostrado como una explosión de luz, en la cual el Señor y Creador da vida al ser humano y da existencia a su alma, dotando con estas potencias a la persona que empieza a ser formada en el vientre materno. Entonces, ¿qué podrán decir a Dios, el Señor y Creador, para justificarse estos promotores del aborto, entre quienes se encuentran, quien no creyera, varios jerarcas de la Iglesia Católica, cuando es Dios mismo quien da el aliento de vida a todas sus criaturas? Génesis 2:7 nos lo recuerda. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con la arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Con este argumento y prueba científica, no se puede seguir afirmando que el ser humano solo lo es cuando nace y no desde el mismo momento de su concepción. Bien claro lo dijo el Señor, que todos y cada uno de nosotros estamos en su mente desde siempre, incluso desde antes de nacer, mayormente cuando Él mismo nos da la vida y nos dota de un alma, al momento de nuestra concepción. Jeremías 1:5 así nos lo recuerda. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. De otro lado, luz verde para la eutanasia, como lo piden algunos católicos, según lo denuncia el cardenal Sará, igualmente significa luz verde para asesinar al enfermo, al desahuciado o al anciano, con lo cual, de igual modo, se viola el quinto mandamiento del Decálogo. Repetimos lo dicho por el cardenal Sará sobre esto. Actualmente, desde el momento en que los católicos abandonan la enseñanza de Jesús y el magisterio de la Iglesia, contribuyen a la destrucción de la institución natural del matrimonio y de la familia. Y ahora es toda la familia humana la que se encuentra fracturada por esta nueva traición por parte de los sacerdotes. Entre los clérigos que se muestran partidarios del aborto o incitan a él, están entre otros, Cardenal Reinhard Marx, Monseñor Heiner Koch, Monseñor John Devine, Monseñor Charles Chicluna, Monseñor Mario Grech, Manuel Pousa, sacerdote catalán. La luz verde pedida por estos traidores sacerdotes y jerarcas católicos contra el matrimonio y la familia es una luz llamada fuliginosa, una luz que emite rayos negros, rayos de muerte contra la existencia misma de la sociedad y de la raza humana. Todo esto mediante el fomento del libertinaje, o sea, la búsqueda del placer irresponsable, pecador y hedonista, que viola el sexto mandamiento, el cual ordena no cometer actos impuros. Pero no solo impuros, sino también no cometer actos adúlteros, como cuando se busca a la mujer o el hombre del prójimo, con lo cual se viola adicionalmente el noveno mandamiento del Decálogo. De modo que los malos teólogos y sacerdotes que patrocinan o de alguna manera autorizan el aborto y la destrucción del matrimonio están desconociendo flagrantemente la voluntad del Señor, consignada en el Decálogo, y esto debería hablarles a su conciencia, de su tremenda responsabilidad por una grave derogación de la ley de Dios, de la cual se sigue hoy numerosísimas condenaciones eternas de ovejas al infierno, como lo mostró la propia Virgen en Fátima a los pastorcitos, enseñándoles la gran cantidad de personas que caen en el infierno, como cuando las hojas de los árboles son desprendidas en temporada de otoño. Clérigos traidores contra la encíclica Humane Vitae. En este año 2018, en el que se celebra el 50 aniversario de la encíclica Humane Vitae, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar o suavizar sus palabras, el cardenal africano habló con firmeza. La Iglesia necesita recurrir a la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, dijo el cardenal Sará, así como a las enseñanzas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI sobre estas cuestiones vitales para la raza humana.
El mismo Papa Francisco sigue en la misma línea que sus predecesores cuando enfatiza la unión entre el Evangelio del Amor y el Evangelio de la Paz. En efecto, la encíclica Humane Vitae, firmada por su santidad Pablo VI el 25 de julio de 1968, conserva hoy toda su vigencia, a pesar de las cargas de profundidad que han hecho los traidores teólogos desde el pasado. Esta encíclica condena las distintas formas de antinatalismo, contrarias al orden natural. La encíclica Humane Vitae tiene 3 capítulos. El primero nos habla de la realidad en la que la familia, el matrimonio y la paternidad se desenvuelven hoy, y la autoridad que tiene la Iglesia para interpretar la ley moral natural y para regir moralmente a la humanidad. El segundo capítulo, llamado Principios Doctrinales, habla del amor conyugal, la paternidad responsable, la naturaleza y finalidad de la unión matrimonial, la fidelidad a Dios y las vías lícitas para la regulación de los nacimientos, así como de las graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad. El tercer capítulo, llamado Directivas Pastorales, nos habla de la Iglesia como maestra y la posibilidad que en el matrimonio tenemos todos los hombres de cumplir con las leyes de Dios, mediante el dominio de sí mismo y la castidad, así como el llamado que hace la Iglesia a las autoridades, médicos, sacerdotes y parejas, a cumplir con el plan de Dios en la familia y en el matrimonio, como medio de procreación humana y como su fin. En referencia a la encíclica Humane Vitae, pero también a todas las enseñanzas bimilenarias del magisterio católico, sigue diciendo el cardenal Sará: la Iglesia necesita afirmar con fuerza y sin ambigüedad el peso magisterial de todas estas enseñanzas, mostrar claramente su continuidad con la tradición y proteger este tesoro de los depredadores de este mundo sin Dios. Y lo más grave de estos depredadores de este mundo sin Dios es que sean los menos llamados a hacerlo, o sea, los mismos pastores que deberían cuidar el rebaño, en lugar de destrozarlo con sus enseñanzas insensatas e inicuas, favorables a toda clase de libertinajes y de delitos en contra de la moral. Aquí recordamos, a manera de ejemplo, a Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, quien en el encuentro del Papa con los jóvenes en Polonia lanzó en julio de 2016 un manual de educación sexual con unas cartillas que excluyen a los padres y al pecado mortal. Todos sabemos que los pecados contra el sexto mandamiento en principio son graves, solo en casos excepcionales pueden considerarse leves. Esta luz verde para el libertinaje sexual es otra que se convierte en luz fuliginosa, que llena de tinieblas el alma. Otro prelado traidor es Monseñor Heiner Koch, flamante arzobispo de Berlín, Alemania, quien apoya y promueve una guía que anima a los menores de edad a fornicar, tomar anticonceptivos y abortar. Cardenal Sará, yo acuso a un clero traidor. Fin, parte 1. Un café con Galat. Cardenal Sará, yo acuso a un clero traidor. Parte 2. Ningún papa tiene autoridad para ignorar la Humane Vitae. No podemos dejar de registrar aquí las declaraciones del ahora emérito prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, criticado por nosotros por algunas posturas heréticas suyas, pero aquí acertado y fiel, cuando exclamó: ningún papa tiene autoridad para cambiar la doctrina de Humane Vitae.
Esto lo dijo con ocasión del lanzamiento de un libro sobre la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI, escrito por Paweł Stanisław Galuska. En efecto, el 28 de febrero, el cardenal Müller afirmó en Roma que ningún papa tiene autoridad para cambiar o relajar la postura doctrinal de la Iglesia sobre la anticoncepción artificial. En su intervención en este evento, el cardenal Müller afirmó que la doctrina indicada por el Papa Pablo VI en Humane Vitae es irreformable. El cardenal alemán sustenta su afirmación en la enseñanza de su compatriota, el cardenal Joseph Ratzinger, cuando era prefecto de la misma congregación que él presidió, cuando recordó: los pontífices son custodios de la doctrina y no tienen autoridad para cambiarla cuando ya ha sido fijada por el magisterio previo. Ocasión en la que además su santidad Benedicto XVI dijo: el Papa no es en ningún caso un monarca absoluto, cuya voluntad tenga valor de ley. Él es la voz de la tradición, y solo a partir de ella se funda su autoridad, recordó el cardenal Müller. Gerhard Ludwig Müller se expresó en estos términos para intentar fijar claros límites acerca de la autoridad de Francisco, por las erradas enseñanzas actuales de una parte de la Iglesia sobre la anticoncepción, que buscan reemplazar las enseñanzas de siempre en esta materia, contenidas y compendiadas en la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, y ante la andanada de ataques por varios frentes de que ha sido objeto estas enseñanzas de siempre, por parte de un clero traidor y modernista, que quiere relajar la postura de la Iglesia en tan fundamental punto. Una Iglesia amiga del mundo es enemiga de Dios. El cardenal Sará testificó que la Iglesia de hoy debería hacer frente a grandes preguntas y sobre todo a su fidelidad a Jesús, a su evangelio y a la enseñanza que siempre recibió de los primeros papas, de los concilios. Y esto no es evidente porque la Iglesia desea adaptarse al contexto cultural, a la cultura moderna. Es claro, queridos teleamigos, que como lo denuncia el cardenal de Guinea, uno de los prelados más importantes e influyentes del Vaticano, la moralidad de la Iglesia no puede cambiar al compás de las situaciones y de las modas. Desde siempre ha sido una y debe seguir siendo la misma, aunque las formas, los modos y las prácticas se transformen a lo largo de los siglos. No cometer actos impuros regía para el Israel del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo, y ninguna razón hay para que actualmente la cultura moderna se considere exonerada de ellos, tal como lo pretenden otros teólogos traidores a Cristo, que alelados ante los impresionantes progresos tecnológicos de la época, pretenden que aquellas normas quedaron obsoletas y hoy no cobijan con sus permisiones y sus prohibiciones a las sociedades de nuestro tiempo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo dice San Pablo en Hebreos 13:8 así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. Ya que sus leyes no cambian, lo que era pecado ayer seguirá siendo pecado hoy, y lo será mañana. La ley de Dios es inmutable, ningún teólogo está autorizado para derogarla o modificarla a su capricho. El Salmo 119 nos lo dice en diferentes versículos, por ejemplo, en los versos 89 y 90. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, está firme en el cielo, tu verdad permanece por todas las generaciones, tú afirmaste la tierra y ella subsiste. También en los versos 111 y 160 el salmista manifiesta: tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. Lo primordial de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios permanecen para siempre. Traidores en sus enseñanzas, como los que denuncia el cardenal Sará, son, por ejemplo, el mencionado atrás arzobispo de Berlín, Monseñor Heiner Koch, quien recientemente, refiriéndose a la autoridad moral de la Iglesia Católica en el mundo, afirmó: una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones a las personas está loca. Al tratar a la Iglesia Católica de loca,
por trazar el recto camino moral a los hombres de este tiempo, cosa que ha hecho siempre desde su fundación, olvida y confirma el obispo de Berlín lo que nos enseña San Pablo en 1 Corintios 1:18, al decir: la doctrina de la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Así pues, es mejor estar loco con Cristo que cuerdo sin Cristo, que es lo que pretende esquizofrénicamente el arzobispo de Berlín, Monseñor Heiner Koch, al decir neciamente estas palabras que repetimos y que en boca de un arzobispo católico suenan de verdad a locura. Sí, a locura, pero a locura de él. Una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones a las personas está loca. Y luego sobre la fe, continúa el cardenal Sará. La fe ha caído, no solo en el nivel del pueblo de Dios, sino también entre los responsables de la iglesia. A veces podemos preguntarnos si realmente tenemos fe. El cardenal Sará tiene razón. Es bueno recordar lo que nos dice Jesús en su Evangelio de San Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Efectivamente, los traidores a la fe han hecho que ésta haya claudicado ante la apostasía que se propaga por parte de los teólogos y hasta de la más alta jerarquía de la Iglesia, por la negación sistemática de las verdades de la fe, so pretexto de congraciarse con las costumbres corruptas del mundo actual. Debemos aquí recordar al apóstol Santiago, que a propósito nos pregunta en 4:4: corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Los dogmas evolucionan, dicen traidores de la fe. En sus declaraciones, el cardenal Sará recordó el episodio del sacerdote Fredo Olivero, que omitió el credo en la misa y concluyó: creo que hoy puede haber una gran crisis de fe y también una gran crisis de nuestra relación personal con Dios. El modernismo precisamente quiere una fe sin iglesia y sin dogmas, así que prescinde del credo y de todas las afirmaciones dogmáticas de la iglesia. El cardenal alemán Walter Kasper, uno de los campeones de las traiciones a la fe, en su libro Introducción a la Fe, convertido además en texto obligado en la enseñanza de nuevos sacerdotes jesuitas, en la página 76 expresa: se cree en Dios, pero no en dogmas o en la iglesia. Así, 2000 años de enseñanzas de la iglesia acerca de las verdades de fe, convertidas en dogma, es decir, en verdades de obligatoria creencia por parte de los fieles cristianos, quedan derogadas por los traidores de la fe que ahora pretenden esquizofrénicamente que se crea en Dios, pero no en sus enseñanzas. ¿Cómo es eso que yo puedo creer en una persona, pero no en sus enseñanzas? ¿Cómo es eso que debo creer en Dios, pero no creerle a Dios? Esta es una enseñanza contradictoria e injuria mayor, porque decir que yo creo en una persona, pero no le creo a esa persona, es una gran ofensa, además de un absurdo. Y en el caso de Dios es un rechazo a su sabiduría infinita y a su máxima capacidad como legislador y Señor. De su lado, otro jerarca traidor a la fe, el cardenal italiano Lorenzo Baldisseri, a quien el obispo Jorge Mario Bergoglio puso de secretario en el Sínodo de la Familia en 2015, ha salido al paso para apoyar al cardenal Kasper en su pretensión de dar la Sagrada Comunión a los adúlteros no arrepentidos en ejercicio. Dijo el cardenal Baldisseri en esa ocasión a los asistentes a la reunión en la que se encontraba que no deberían sorprenderse porque hayan teólogos que contradicen la enseñanza de la Iglesia, ya que los dogmas pueden evolucionar. Esto para defender la tesis de que a la Eucaristía podía accederse sin estar en estado de gracia. Los cardenales Walter Kasper y Lorenzo Baldisseri, quienes con sus descaradas tesis se perfilan como campeones de la traición a la fe y a Cristo, son partidarios de la ideología modernista, según la cual en la Sagrada Biblia solo se relatan experiencias, pero no hay enseñanzas ni contiene dogmas.
Son estas perversas tesis que contradicen 2000 años de historia de la teología de la Iglesia, sostenidas por estos dos cardenales de gran influencia en el Vaticano. Tesis que buscan echar por tierra la labor de multitud de concilios definitorios de verdades de fe, celebrados a lo largo de 20 siglos de la Iglesia de Cristo. Occidente abandonó a Dios, así se está suicidando. Y Europa, continúa el cardenal Sará y habla acerca de su realidad. Occidente no solo está perdiendo su alma, sino que se está suicidando, porque un árbol sin raíces está condenado a muerte. Creo que Occidente no puede renunciar a sus raíces, lo que creó su cultura y sus valores. Tiene razón el cardenal Sará en afirmar que Occidente, y especialmente Europa, no solo está perdiendo su alma, sino que se está suicidando, porque un árbol sin raíces está condenado a la muerte. Es claro que el árbol del cristianismo, que tantos frutos hermosos y fecundos dio en el ayer en los pueblos occidentales, gracias a la fidelidad de los teólogos, sacerdotes y obispos de su tiempo, hoy ese árbol se ha esterilizado o da frutos de muerte, precisamente porque se pretende creer en Cristo, pero no en sus enseñanzas. Estas luces del cielo son reemplazadas por el querer arbitrario y personalista, precisamente de los teólogos, sacerdotes y obispos que hoy traicionan a Cristo, puesto que ellos pretenden que su opinión personal es más valiosa y sabia que las palabras del Señor, contenidas en sus evangelios y en la Biblia. Pero con la traición a la fe de los malos teólogos, sacerdotes y obispos actuales, Occidente renunció a sus raíces cristianas y ahora lo ha invadido el secularismo, es decir, una vida que pretende ser ordenada, prescindiendo de Dios y de toda religión. El secularismo, que es un nuevo ateísmo, reemplaza la religión de ayer. Tiene como consecuencia cubrir de tinieblas espirituales la vida personal y social de los pueblos. Y por eso no es raro que sus agentes, incluso clérigos, sean partidarios del aborto, la eutanasia, el homosexualismo, la destrucción del matrimonio, de la familia, en una palabra, del imperio de todos los antivalores. Y lo que hoy determina la decadencia espiritual de Europa, los malos políticos en África y América Latina, copietas sin creatividad, títeres de la masonería, pretenden embutirlo a nuestros pueblos como nuevas y liberadoras legalidades. El cardenal Sará continuó: hay cosas escalofriantes que suceden en Occidente. Creo que un parlamento que autoriza la muerte de un bebé inocente, sin defensa, está cometiendo un grave acto de violencia contra la persona humana. Sí, peor violencia se comete, decimos nosotros, porque el niño en gestación tiene una vida propia que no es de la madre, y aunque dependa de ella, su vida no es la vida de la madre, y su cuerpo no es el cuerpo de la madre. Por eso son ineptas y sin razón las alegaciones de las abortistas que dicen que con su cuerpo ellas pueden hacer lo que les dé la gana. Continúa el cardenal Sará: cuando se impone el aborto, especialmente en las naciones del mundo en desarrollo, diciendo que si no lo aceptan ya no recibirán ayuda, esto es un acto de violencia. Sí, violencia inaudita y gran chantaje. Es utilizar el dinero de los países ricos para callar las voces de la libertad y de la conciencia en los países pobres, cuando se les obliga a estos a convertirse en genocidas de sus propios pueblos, so pena de cortar ayudas económicas. Recordemos aquí la desgraciada labor que hacen instituciones como la Fundación Ford, Soros, Bill Gates, Parenthood, etc. El hombre que mata a Dios se suicida. Prosigue el preclaro cardenal Robert Sará: y no es sorpresa, cuando Dios es abandonado, el hombre también es abandonado. Ya no hay una visión clara de quién es el hombre. Esta es una gran crisis antropológica de Occidente y lleva a las personas a ser tratadas como objetos. Nosotros agregamos: desconocer a Dios, a la larga o a la corta, es desconocer al mismo hombre. Es lo que la historia nos muestra continuamente. La suerte de Dios está ligadísima a la suerte del hombre. Cuando el blasfemo Nietzsche proclamó la muerte de Dios para exaltar al hombre,
en realidad proclamó también, sin saberlo, la muerte del hombre, porque el ser divino es el que le da consistencia y el fundamento al ser humano, y es quien lo mantiene en su dignidad y en su ser. Así pues, los que proclaman la muerte de Dios, prepárense para proclamar su propia muerte, la muerte del hombre. Por eso en la actualidad, la vida de los hombres no parece ser nada, una estadística, pero nada más. El individuo de hoy se siente como un objeto, como una cifra, un número, sin real valor ni aprecio por los guías de su género, ni por sí mismo. Hasta aquí las declaraciones del prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos, el cardenal africano Robert Sarah. Artículo originalmente publicado en La Nuova Bussola Quotidiana de Italia y escrito por el vaticanista Marco Tosatti. Hemos visto que el cardenal Robert Sarah tiene razón en haber denunciado la traición que los malos teólogos, cardenales, obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica han hecho a Dios y a la fe. Ya dimos el nombre de algunos de ellos que niegan verdades de fe o de moral en su vano intento de congraciar la religión cristiana con el mundo podrido de hoy y sus antivalores. Pero la Iglesia una y fiel se levanta. Claro que no son todos los consagrados a Dios quienes lo traicionan hoy, pues los hay fieles, devotos y ejemplares, incluso santos. Claro que el cardenal Sarah no habla de todo el clero mundial. El cardenal solo se refiere al clero que ha perdido la fe y por ello se ha vuelto traidor. Es una feliz realidad, conocida por nosotros, que varios clérigos leales a Dios se encuentran ya listos a dejar clara su postura fiel frente al Evangelio y a las demás enseñanzas de la Iglesia, que hoy los traidores desconocen. Cuando esta situación, que pareciera no resistir más, estalle en gran crisis o en cisma, y los obligue a declararse a favor de la verdad y en contra de la mentira. Esta declaración o postura significa permanecer en la Iglesia de siempre, pues los que niegan los dogmas son quienes incurren no solo en apostasía, sino también en cisma, ya que son ellos los que se salen de la Iglesia y por lo tanto sean bienidos, aunque sean la inmensa mayoría. Sí, son muchos los sacerdotes y prelados del mundo entero, quienes hoy se vienen preparando para defender la Iglesia, la Eucaristía y la verdad del Evangelio, a una costa de no seguir en la Iglesia presidida por el obispo Bergoglio, directo responsable del anunciado cisma de la Iglesia Católica, que con esta denuncia de su hermano, el cardenal Sarah, y con tantos hechos lamentables, parece inminente. Jesús, por medio de este programa, los invita a ustedes, queridos teleamigos, a ser fieles a la fe y a orar incansablemente por los que el cardenal Sarah señala como traidores a ella, para que aumenten su fe y salgan de su crisis. Pobrecillos ellos si no logran salir de allí. Pobrecillos nosotros si caemos también en este delito en contra de Dios y de las verdades que nos ha enseñado a lo largo de 20 siglos de historia en nuestra amada Iglesia Católica. Gracias demos a la Santísima Virgen María por su fidelidad. Fidelidad que ahora nos comparte a los de la Iglesia remanente, para que con amor, valor y sabiduría defendamos la fe verdadera de la Iglesia y la vivamos con heroísmo, frente a los que con razón y dolor el cardenal Sarah acusa de ser traidores de ella. Pidámosle a la Santísima Virgen María para que alcance al clero perdido de nuevo la fe. Ofrezcamos nuestras oraciones sinceras, ayuno y sacrificio por ello. Subrayamos, ya para finalizar, que es un purpurado de la Iglesia Católica, un príncipe de ella en ejercicio, su excelencia Robert Cardenal Sarah, quien se encuentra al frente de uno de los dicasterios más importantes de la Iglesia, quien acusa a sus hermanos apóstatas del clero católico mundial, al decir de ellos: denuncio la crisis de fe de un clero traidor. No se trata pues de cualquier persona o de cualquier jerarca. A modo de decir nuestro, se trata del tercer prelado más importante de la Iglesia Católica, quien hace esta denuncia en contra de sus hermanos del clero mundial. Por ello,
Esto es grave, gravísimo, y no podemos evadir esta fea realidad. Preguntamos, ¿esto no les dice nada, señores sacerdotes y obispos? ¿Esto no les dice nada, hermanos católicos, defensores del Papa Francisco y de la nueva Iglesia por él creada? Con angustia y dolor inquirimos, ¿qué pensará nuestro amo y Señor Jesucristo de todo esto? Perdón, Señor, piedad. Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu bondad. Cardenal Sara, yo acuso a un clero traidor. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Cardenal Sara, yo acuso a un clero traidor. Este es nuestro tema de hoy y ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. Bueno, en el programa anterior presentamos el grito de una laica, una laica meritoria, de Ingrid Tamayo de Bayer, quien dice unas cuantas verdades muy importantes. Ahora le tocó el turno a un cardenal de la Iglesia, el tercero en orden de importancia en todo el Vaticano. Entonces eso nos sirve para hacernos reflexionar. Y vamos a ver las reflexiones que algunos de ustedes hicieron y nos comunicaron por WhatsApp. Así es. Bueno, nos escriben. Muy buenas noches a todos los del programa de Un Café con Galat y los felicito por la calidad de sus programas y temas manejados en dicho programa. El cardenal Sara es uno de los pocos cardenales fieles al verdadero magisterio de la Iglesia y que lucha definitivamente contra la falsa iglesia disfrazada de oveja con piel de lobo. Dios bendiga a dicho cardenal y muy pronto salga a la luz la verdadera iglesia con toda la fuerza de Jesús resucitado. Y a ustedes los felicito porque a pesar de todos los obstáculos que les pone el episcopado colombiano, ustedes siguen defendiendo la verdadera fe. Que Dios y María Santísima nos bendiga y les permita seguir adelante en la defensa de la verdadera fe católica. Su amigo desde México, César. Otro. Muy buenas noches, cordial saludo y felicitaciones por su programa. Tengo una inquietud que agradezco a ustedes me ayuden a aclarar. Hace poco escuché a un conocido sacerdote decir que nos recomendaba rezar a las 3 de la mañana porque seguramente iba a recibir ataques del demonio, especialmente en alguno de los hijos, por ser esa hora de intensa acción demoníaca. Ya hace algún tiempo venía haciendo la coronilla de la Divina Misericordia a esa hora, pero ahora siento un poco de temor. ¿Qué podrían ustedes decirme al respecto? Muchas gracias y que el Señor los siga bendiciendo. Que no tema, yo procuro hacerlo precisamente a las 3 de la madrugada y muchas personas lo hacemos. Esa es la hora clave en que el enemigo de Dios ataca, pero nosotros tenemos la protección de Dios. No tema, no eche para atrás y procure seguir haciéndolo de acuerdo con su costumbre. La mejor hora para hacer la coronilla es precisamente entre las 3 y las 4 de la mañana. Y también hay que decirle que el miedo no es de Dios, el miedo es del otro. Y precisamente el otro le coloca ese sentimiento en su mente y en su corazón para que desista de hacer la coronilla a la misericordia. Porque no solamente está protegiendo a su familia, está protegiendo a muchísima gente que a esa hora está unida a la oración que se está haciendo en los hogares, en muchos lugares del mundo, y eso hace fuerza. Y el enemigo siente que su tiempo se agota. Continúe.
Bueno, el siguiente dice, hola, muy buenas noches, soy un apasionado por su programa, nunca me lo pierdo y a veces lo repito los domingos, aprendo mucho de nuestra iglesia. Gracias por sus enseñanzas, Dios los bendiga siempre, Orlando desde Ibagué. Siguiente, buenas noches, para dar un testimonio de la Virgen de Guadalupe. Una amiga llevaba 10 años con ovarios poliquísticos, sin ninguna esperanza médica de cura. Ahorró y viajó a México en octubre y sus oraciones fueron escuchadas y el mes pasado se hizo la ecografía y ya no tiene quistes. Un milagro, ahora estamos esperando que pueda quedar en embarazo. Les pido su oración por ella, casada y juntos católicos practicantes. Bendiciones a todos ustedes y por favor dar al aire este testimonio. Gloria a la Virgen de María De Guadalupe. de Guadalupe. Sí. La siguiente, buenas noches doctor Galat, los felicito por tan excelente programa. Mi pregunta es, el domingo el sacerdote de mi barrio nos habló en la homilía que estaban esperando órdenes, porque según los comentarios ya se están difundiendo a nivel mundial para cambiar definitivamente la Eucaristía. Y él nos dijo que solo esperaba qué cambios iban a haber y que él no sabía para dónde iba a coger, porque no aceptará cambios en la Sagrada Eucaristía. Qué bueno. Ojalá lo imiten los demás sacerdotes. No aceptamos cambios en la Eucaristía. Es la Eucaristía como nos la enseñaron y como la hemos practicado durante 20 siglos. El siguiente, que Dios los bendiga por ser luz en estos fines de los tiempos. Ánimo, Dios está con ustedes. En el siglo XII se vio usurpado la silla de Pedro por Anacleto II, falso papa, y el verdadero papa fue Inocencio II, para lograr el triunfo definitivo contra el judío que usurpaba el trono de Pedro. Era necesaria una invasión militar. San Bernardo y San Norberto convencieron al otorio emperador de Alemania para que lo realizara. Hoy pasa lo mismo en la Iglesia. No se ve que ningún santo de la Iglesia convenza a un país católico para que salga en defensa de Benedicto XVI. Trabajo magistral del Concilio Vaticano II, hicieron reformas que equivale a entregar las ovejas a las garras del lobo, ya que facilitan el triunfo del comunismo. Actualmente, obispos, cardenales favorecen el comunismo y la masonería. Los hacen libremente con graves perjuicios para la Iglesia. Bueno, doctor Marco Eliezer Muñoz, teólogo y docente, ¿qué opina del video que presentamos? Bueno, ante todo quiero reiterar lo que usted afirmó del cardenal Sara de Nueva Guinea. Desde muy joven fue elegido pues, precisamente para ejercer la labor de pastoreo de la Iglesia. Realmente esto que uno escucha, pues lo escuchamos desde tiempos de nuestro Señor. Pedro y Judas fueron traidores, pero hay una diferencia en que el uno se creyó autosuficiente y tomó la justicia por sus manos. El otro vio la necesidad de la misericordia de Dios. Ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. Yo creo que hoy por hoy leía un documento, una carta que acaba de ser publicada la semana pasada de la Sagrada Congregación para la Fe. No sé si el doctor ya la ha leído. Se llama Placuit Deo, plugo a Dios. Eso es de Efesios 1:8. Plugo a Dios darnos a conocer el misterio de su revelación. Y donde realmente, cuando yo leía algunas apartes de esta carta a obispos, sacerdotes y laicos, ya se está denunciando por parte de la Iglesia, del magisterio, porque eso viene de la Sagrada Congregación para la Fe, dos, por así decirlo, herejías que se dieron en los primeros siglos, como fueron el pelagianismo y el agnosticismo. Y eso hoy se denomina, en la carta que acabo de leer, se llama el neopelagianismo y el neognosticismo. En palabras para los amables televidentes y teleaudientes, así como veíamos, ¿en qué consisten las herejías? Pensar que la salvación
simplemente se reduce a un acto de autosuficiencia. Yo me salvo. Eso es gravísimo. El que salva es Dios. Exacto, el pelagianismo. Y por otro lado, en el gnosticismo, en el neognosticismo, es pensar que toda relación con Dios se reduce simplemente al mundo interior subjetivista. Entonces, yo creo hoy por hoy, no solo para sacerdotes, obispos, porque pues yo personalmente, como aficionado a la teología, yo no sé, no me atrevería a condenar a nadie ni a juzgar a nadie, sino simplemente pues decir algo que cuando yo estudiaba la teología en la propedéutica teológica, le decían a uno, hay que tener mucho cuidado cómo se presenta la fe o cómo se hace una reflexión desde el punto de vista de la teología. Hay apreciaciones que son de carácter meramente personal y eso no es dogma de fe. Y está el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia en la cabeza del Papa y pues del Colegio Apostólico, de todas las personas que están, digamos, a la cabeza de la jerarquía. Y yo creo que uno de los elementos que no podemos perder de rumbo nosotros, sin dejarnos muchas veces asustar, y lo digo con toda sinceridad, no solamente en el campo de nuestra fe, sino en otros campos, la política, lo social, todas estas cosas, es a veces por esa desinformación que malhaya hoy los medios de comunicación y sobre todo la inteligencia en red se está dando. El cardenal Sara, a mí realmente cuando leí lo que él dice en la carta y lo que escuché aquí en la presentación del video, pues hay cosas interesantísimas y donde él dice, acuso a aquellos, a un clero, no al clero, él pone a un clero, a aquellos que de pronto a título propio, motu propio, a veces tratan de pastorear desligándose de las enseñanzas del magisterio. Y yo creo que en eso la Iglesia, como madre y maestra, como decía su santidad Juan 23, como madre y maestra, pues nos da las rutas que debemos seguir. El doctor Galad, y ustedes seguramente recuerdan que cuando el Papa Juan 23 convocó al concilio, a la Iglesia Concilio, pues allá en 1958-59, pues dijeron, este Papa está como, salido de tono. Y bueno, la voluntad de Dios fue otra, convocó a la Iglesia a concilio. Y eso trajo profundas reformas, diríamos, cómo responder hoy en el mundo contemporáneo a las exigencias de la fe. Un poco más tarde, cuando fue nombrado el cardenal Giovanni Battista Montini, Pablo VI, su santidad Pablo VI, por allá, como lo dijo nuestro narrador, en 1968, publicó la encíclica Humane Vitae, pero antes el Santo Padre había publicado una encíclica llamada Populorum Progressio. Por esa encíclica al Santo Padre, Pablo VI, le dijeron que él era un comunista, porque hablaba del compromiso social de los cristianos, y el doctor Galad, autoridad en todo esto de la solidaridad y de la cultura de la solidaridad, pues sabe que eso es así. A él le dijeron, ojo, sobre toda propiedad privada descansa una hipoteca social. En ese momento al Santo Padre, Pablo VI, le dijeron, usted es comunista, es camarada y todo ese cuento. Una exageración. Sí, claro. Al año él publicó la encíclica por mandato de gente que conocía, de intelectuales. Les dijo, su santidad, usted tiene que pronunciarse con todo esto que está apareciendo en las teorías malthusianas, en economía y todo esto en política, sobre el control demográfico. Y ahí fue donde él publicó la Humane Vitae. Y lógicamente a este papa, que le habían dicho que era un papa progresista, que era un papa de avanzada y todo eso, al año siguiente a él, ¿qué le dijeron? Es un papa retrógrado, oscurantista, del medioevo. El Santo Padre, pues lógicamente eso nos lo enseñó y quiso enseñar lo que es la dimensión de la paternidad responsable, de defender la vida, desde su concepción y todas las consecuencias. Y es triste decirlo, pero miren ustedes, la historia es maestra de la vida. Por allá en la década del 80, cuando surgió
la enfermedad que hoy a todos nos aterra, el VIH-Sida, ya estaba muerto el Papa Pablo VI, 1979. ¿Qué le dijeron los grandes que lo habían condenado y aún muchos intelectuales? Ese viejito que está allá, que ya descansa en la paz del Señor, tenía razón. Tenía razón. Y yo creo, doctor Galat y amables televidentes, hoy por hoy tenemos que volver, diríamos, a las fuentes, a la palabra de Dios, volver al magisterio de la Iglesia, representado pues lógicamente por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes y todos, yo diría no solamente... En la medida en que lo hacen ciñéndose a la tradición, a las palabras de Dios. Exacto, sobre todo esa tradición con T mayúscula, esa tradición con T mayúscula que son cosas que realmente le dan el principio y fundamento a nuestra fe. Yo creo que eso es maravilloso. Y sinceramente, hoy por hoy, a todos, y yo digo nosotros como seglares, qué bonito que en la época del laicado, de los seglares, que nosotros también tomemos, diríamos, esa iniciativa de comenzar a hacer luz, como decía nuestro presentador, hacer luz, porque es que Jesucristo se nos presentó así: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, quisiera invitar hoy que volviéramos y que retomáramos esto que escribió por allá en 1995 su santidad Juan Pablo II, que se llama El Evangelio de la Vida, donde él, siguiendo la Humanae Vitae y haciendo su reflexión desde el punto de vista teológico y toda la parte ética, vuelve a decirnos, por favor, volvamos, digamos, pongámonos a tono, no con criterios personales, sino como con criterios de iglesia. Recordemos que esta iglesia es santa, católica y apostólica. Yo creo que esas notas esenciales de la iglesia no se pueden, digamos, echar por la borda, porque esas son las notas características de la iglesia. Y yo creo que si hay un afán de nosotros como seglares, como laicos, de empezar a hacer levadura en una masa que está perdiendo consistencia, a tratar de ser un poquito de luz o mucha luz en el ámbito de una sociedad en oscuridad, yo creo que la cuestión empieza a cambiar. Si empezamos a hacer la sal que le da, diríamos, sabor a esta sociedad, sobre todo a esta sociedad, doctor Galat. En el anterior programa yo le decía a usted, doctor Galat, ¿qué es lo que caracteriza a la sociedad colombiana, incluyéndonos a los cristianos? Y cuando yo hablo de cristianos, hablo de católicos y cristianos en general. ¿Qué es lo que caracteriza a esta sociedad colombiana? Es una sociedad que está, diríamos, tipificada en eso que estamos escuchando todos los días: corrupta. Es decir, ¿y qué es la corrupción? Ya lo dijimos en el anterior programa. Cor significa corazón y ruptus, roto. Es la palabra corrupto, que tenemos los corazones rotos. ¿Y por qué rompimos el corazón? Simplemente porque ahí sí sacamos a Dios del corazón. Entonces yo invitaría hoy realmente que si podemos ya dar una respuesta a esas críticas que se hacen a las nuevas herejías modernas, el neopelagianismo y el neognosticismo, sería cómo combinar que una presencia de Dios en uno como seguidor de Cristo tiene que realmente concretizarse en un reconocimiento del otro como mi hermano, como aquel que yo tengo que ayudar, como aquel que yo tengo que colaborar. Yo recuerdo, y que lo quiero compartir con ustedes, alguna vez un rabino les hizo una pregunta a unos estudiantes. Les dijo: por favor, ¿cuándo creen ustedes que comienza el día y termina la noche? Y empezaron los estudiantes a dar sus hipótesis. Cuando tú ves a lo lejos un caballo y un asno y distingues si es caballo o es asno. Él dijo: no. Cuando tú ves a lo lejos dos árboles, un samán y una ceiba, y diferencias qué es lo uno y qué es lo otro, dijo: no. Y todos se rindieron. Nos rendimos, profesor. Entonces dijo: miren, la única manera de saber cuándo acaba la noche y cuándo empieza el día es cuando tú ves en el rostro a un ser humano y no ves simplemente a tu congénere, sino que ves a tu hermano. Si eso no sucede, aunque sea de día, sigue siendo de noche.
Yo creo que para la sociedad en la que estamos, yo creo que nos acostumbramos a la oscuridad. Creo, porque no vemos al otro como el hermano, sino como el lobo, como diría Thomas Hobbes. Homo homini lupus. Nos convertimos los unos lobos de los otros. Y yo creo que hoy por hoy, doctor Galat y amigos televidentes, yo creo que llegó la hora en que nosotros, ahí sí como dice ese libro del cardenal Sarah, Dieu o rien, Dios o nada, realmente estamos ante eso, o de Dios o de quién. Y yo creo que nosotros como colombianos, un pueblo creyente, un pueblo católico, podemos decir de Dios, pero sobre todo de Jesús, de nuestro Señor, de la Santísima Virgen, esa fiel discípula que con su testimonio de vida nos enseñó el verdadero seguimiento al Maestro. Muy bien. Ahora tenemos llamadas, tenemos WhatsApps. ¿Llamadas? ¿Continuamos? Sí. Muy bien. Vamos a recibir la llamada de Fabio. Nos está llamando desde Bogotá. Fabio, buenas noches. Fabio, buenas noches. Vamos con la siguiente llamada y recibimos a Oscar, que nos está llamando desde Bucaramanga. Oscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Quería llamar y felicitarlos por el programa. Lo seguimos frecuentemente. Sí. Quería llamar a felicitar por el programa, ya. Gracias. Muy bien. Y quería hacer el siguiente comentario. Quería pedirles el favor de si se puede, si la carta de la doctora Astrid al Cardenal es posible colocarla en la página de Teleamiga para poderla imprimir y poderla difundir. Ya Con está. mucho gusto. Ya está en redes, doctor. Está en Facebook. Oscar, la puedes encontrar en Facebook, canal Teleamiga, y ahí va a encontrar la carta y tiene que buscarlo, pues porque obviamente se han subido varias cosas, pero está subida la carta más o menos desde la semana pasada para que la busque ahí. Bueno. Y tenemos otra llamada, doctor, también es Gerardo, nos está llamando desde Cali. Gerardo, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, se cansaron de esperar, les vamos a pedir que se comuniquen nuevamente, ya sea al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Pero tenemos varios mensajes también, doctor, por WhatsApp. Entonces, dice, buenas noches, saludos desde Cali. Mi esposa y yo le enviamos muchas bendiciones y muy agradecidos con ustedes por ese video tan bien explicado e ilustrado, el cual despierta a todas las personas, así como a mi esposa y a mí nos han conmovido en nuestro corazón para hacer también eco de este mensaje acá en nuestra comunidad. Gracias y que Dios y la Virgen los proteja a usted, doctor Galat, y a cada uno de los que están en la mesa de trabajo. César Valencia desde Cali. Otro. Teleamiga es la luz de Colombia para el mundo. Gracias a Dios los tenemos a ustedes para que nos guíen en estos tiempos de confusión. Fabián Rivera desde La Plata, Huila, gracias. Aquí nos preguntan, bueno, muy buenas noches. Una pregunta, y es, si una persona se mete a la masonería, inmediatamente queda excomulgado. Muchas bendiciones y muchas gracias. Pues es una sociedad que busca la destrucción de la iglesia. A ver si se mete uno, ¿cuál es la consecuencia? Ni lo intenten. Buenas noches, colaboradores. Cada vez me convenzo que estamos a un paso del abismo total. Es triste ver cómo en algunas parroquias tienen pendones con la cara de Bergoglio, invitando a la cuaresma con mensajes hacia los más pobres, cuando él mismo no lo es. ¿Cuándo vendrá a Colombia el cardenal Sarah? ¿O es que nuestro querido cardenal hace parte de este gran número de lobos disfrazados?
Nos tocó a los laicos de armas tomar, armarnos de todo el valor y pedir la efusión del Espíritu Santo, defender nuestra fe, así sea con nuestra propia vida. Bendecidos somos el pequeño rebaño que estamos pendientes a las barbaridades que se están fraguando contra el matrimonio y la vida. Dios y Mamá María los bendiga. Que quede muy claro que el cardenal Sará está defendiendo los principios de la Iglesia Católica frente a los malos, los que llaman traidores, que son los que niegan esas verdades. Sí. Doctor Galat y mesa de trabajo, buenas noches. Soy fiel a su programa, me ha ayudado mucho en mi vida espiritual y en la guianza de mi familia. Sigan con mayor firmeza, quitándole ovejas al maligno. Gracias. Buenas noches al panel, bendiciones desde Durango, México. Acá también está muy mal la iglesia y lo malo es que hay gente, al igual que en Colombia, que cree ciegamente en Francisco y se enoja cuando alguien habla de los errores que hay dentro de la iglesia. Debemos de orar por la iglesia que Jesús fundó. Estimados señores, un abrazo y mil bendiciones. Apoyo a este valiente cardenal. Los demás actúan como perros silenciosos, fariseos, los mismos que se asemejan a los judíos que planearon la muerte cruel de mi Galileo. Temo mucho el catolicismo que viene. El mundo está muy podrido. Esta vez nuevamente ganaron los partidos de las lesbianas y su ideología de género. ¡Qué horror! Ana Cecilia, te damos la palabra. Me gusta muchísimo este paralelo inconsciente que se ha venido dando. En el programa anterior nos presentan a Astrid de Bayer, cómo tomó las banderas de reflexionar y de mandar un comunicado de qué está pasando con nuestra Iglesia Católica, pero especialmente qué está pasando con el Papa y con el clero. Y hoy nos presentan al cardenal Sará, donde hace también una defensa grande y que tiene una credibilidad y que ocupa un puesto muy importante dentro del Vaticano. Es el tercero y nos habla de la defensa de los dogmas y de la fe. Si este cardenal no gritara y hablara y no se oyera su voz en el desierto, estaríamos muy mal. Al menos podemos decir que en el Vaticano hay una persona que todavía sigue firme en la fe, sigue firme en los dogmas y sigue firme en la tradición. Y yo pienso que si hay una persona que tiene esa convicción y que está liderando y está cuestionando, pues no hemos perdido la batalla. Estamos apoyados, y si esta persona que ocupa este cargo tan importante está allí y está con su voz, está sentando un precedente y está diciéndole a sus compañeros cardenales, obispos y sacerdotes qué está pasando, por qué estamos permitiendo que la Iglesia esté en crisis y que directamente está acusando a sus compañeros de ser traidores, porque son ellos los que tienen que custodiar la fe. Y nosotros hacemos lo que ellos nos van indicando, porque esa es la lógica de las cosas. Triste, muy triste, porque es una voz que está clamando en el desierto, y el desierto, pues ¿quién lo va a escuchar? Son muy pocos los que lo escuchan, pero yo pienso y me imagino que algo tiene que caer en el corazón de las personas que lo están escuchando, y con ese libro maravilloso que sacó, pues debe tener unas reflexiones muy grandes y debe tener unos cuestionamientos muy grandes. Ya está traducido al español. Ya se tradujo al español, es decir, que lo podemos tener y leerlo. Pero miren, no estamos solos. Lo que quiero decirles es que no estamos solos. El cardenal está al frente de hacer esta reclamación y de decir: aquí estoy yo, no tengan miedo, porque tenemos en nuestra conciencia la defensa de los valores.
No se nos olvide que Colombia es un pueblo consagrado al corazón de Jesús y al corazón de María, y ellos no nos van a dejar perecer. El doctor decía ahora que hay que orar mucho y hay que tener presente las encíclicas, especialmente la de Pablo VI. Pablo VI. Sí, Pablo VI y Juan Pablo II. El Evangelio de la Vida. El Evangelio de la Vida. Pues yo les invito a que quienes tienen grupos de oración, ese folletico no vale mayor cosa, es muy económico, comprémoslo y analicémoslo con nuestros grupos, porque otro de los pecados y fallas que tenemos es que no conocemos, no leemos y no estudiamos, y en eso nos lleva un poquito de ventaja en nuestros hermanos separados, porque ellos se aprenden con errores o no, pero aprenden y lo están transmitiendo constantemente. Ojo, no podemos seguir siendo un pueblo ignorante, y mucho menos ignorantes en la fe. No solamente tenemos que orar, sino también prepararnos para entender y discernir lo que hay en la palabra, lo que hay en el catecismo y lo que hay en las encíclicas. Y en buena hora el cardenal sentó su voz de protesta. Yo quisiera, doctor Galat, doctora, si me permiten, es importante porque este año va a suceder algo interesante para que de pronto no se dé la sensación de que hay como un espíritu de homofobia, ¿no? La cuestión de la homosexualidad. Inclusive en el mes de octubre va a haber un congreso en el que lo que se va a atacar, según el cardenal Robert Sarad, no es, digamos, la parte de esa decisión que es tan personal de un ser humano, de un hombre o de una mujer, sino la parte, diríamos, cultural y las dimensiones y pretensiones políticas y económicas de muchas instituciones internacionales. Yo creo que hay que estar, como dicen, al día para ver cuál es el acompañamiento pastoral que debe hacer la Iglesia, digamos, en estos casos. Bueno, como uno de ustedes me llamó, me dijo, nos llamó. Así es, sí, para pedir. Pidió la lista de los mandamientos. Nos escribió por el WhatsApp. decálogo. A ver, ¿la quieres leer? Claro que sí. Entonces vamos a recordarle a nuestros teleamigos los 10 mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas. Cuarto, honrar a padre y madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, no robar. Octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. Noveno, no desear la mujer del prójimo. Y décimo, no codiciar los bienes ajenos. Estos son los mandamientos. Entonces nos agotó el tiempo y ya para la próxima los invitamos a todos. Mediten sobre estas palabras que han oído del cardenal Sará, el preclaro y el ilustre cardenal Sará, que nos dice unas grandes verdades en defensa de la fe de nuestra Iglesia. Y hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas. Un café con Galat.